Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa de Anesdor. Como sabéis, habitualmente las hacemos en formato presencial, pero dadas las circunstancias, pues hemos cambiado el formato online porque creemos que es más seguro para todos. Bueno, como hacemos habitualmente, presentaremos el análisis de mercado, las previsiones y también trataremos distintos temas que afectarán al futuro del sector de la moto en este año y en los venideros. Así que, sin más preámbulos, doy la palabra al presidente de Anesdor y director general de Kawasaki España, don Ramón Bosch. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo en atender esta rueda de prensa. Como hemos comentado, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo ha sido el mercado 2020 y cuáles son nuestras previsiones para el 2021. Como no podía ser de otra manera, dentro de la crisis actual, tanto sanitaria como social y económica, los datos son negativos en este pasado 2020. Veníamos de un 2019 con un crecimiento y las previsiones para este 2020, para el anterior 2020, era seguir con esta tendencia de crecimiento, pero al final el sector de la moto ha tenido una ligera caída del 9,2%. La automoción española ha vivido un año muy difícil, del cual la moto no ha sido ajena. Pero dadas las circunstancias, creemos que podemos decir que más o menos se ha salvado el año. Por otra parte, toda la compleja situación, el sector sigue plenamente comprometido con los retos medioambientales. Las motos cada vez son más eficientes, emiten menos emisiones y este año, por ejemplo, solo se podrán matricular motocicletas de Euro 5. Más adelante veremos esta mejora, qué es lo que significa. Las motos, veremos, producen pocas emisiones y la Administración debería tenerlo en cuenta a la hora de legislar. Cuestiones, por ejemplo, como el etiquetado. No podemos usar el mismo tipo de etiquetado para identificar un coche que para identificar una motocicleta. De igual forma, esperamos y es razonable esperar que se desarrollen de forma estable y duradera planes de estímulo como el Plan Renove y el MOVES, que favorecen a la disminución claramente de emisiones con la renovación del parque y contribuyen a mejorar la seguridad vial. Sería de desear que se renueven lo antes posible estos planes. Algo que ha quedado patente durante el 2020, y estaremos todos de acuerdo, es que algunos cambios han acelerado de una manera radical. Yo creo que si habláramos de cómo nos veíamos hace un año, no nos veíamos todos teletrabajando desde casa, no nos veíamos haciendo estas reuniones, estas ruedas de prensa únicamente telemáticamente, pero ahora pasan a ser algo completamente habitual en nuestro día a día. En la movilidad está pasando lo mismo, que los ciudadanos recurran cada vez más a vehículos ligeros y eficientes como las motos para sus desplazamientos no es nuevo, pero se ha acelerado de una manera importante durante este tiempo. Por unos criterios claros de eficiencia, como un criterio de eficiencia de seguridad sanitaria. No hay vehículo más seguro que la moto en este aspecto. En el 2020, un 13% de los vehículos matriculados en España fueron motos y esperamos que este dato siga creciendo en el futuro. 2021 va a seguir siendo un año difícil. No podemos decir que va a ser un cambio de hoy para mañana. Hemos empezado el año igual de mal que terminamos el 2020. Pero creemos que a medio plazo tenemos que ser optimistas. Las vacunas ya nos están marcando un timing. Ya nos están marcando un timing claro de mejora. Y esto, y con las ganas de movilidad y las ganas de libertad que vamos a tener todos, lo que ya tenemos todos, nos permiten ver un futuro cercano con muchísimo optimismo. No me enrollo más, dejo paso a Chema. Chema os va a dar todo el detalle de las previsiones, así como los resultados de este año 2020, más otros temas que queremos destacar de vosotros. Muchísimas gracias. Chema, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Ramón, y muy buenos días a todos los que habéis encontrado este hueco para acompañarnos. Nada, sin más preámbulo, yo creo que ha señalado las claves Ramón. Vamos a ver un poquito más el detalle. Vamos a ver, en primer lugar, como solemos hacer, vamos a arrancar por el repaso de lo que ha sido el mercado, de lo que han sido las matriculaciones en este año 2020. Y bueno, el principal dato, cómo ha evolucionado el sector, ¿no? Ha sido un año lógicamente marcado por la evolución de la pandemia. La moto, como decía Ramón, y como el resto de la automoción, no ha escapado a toda esta situación y, por tanto, la mayoría, por no decir prácticamente la totalidad de los datos que vamos a ver en esta presentación serán datos negativos.
y bueno, el principal, la caída general del sector que hemos tenido en el caso de la moto y los vehículos ligeros, en el total un 9,2%, con un total de 183.439 unidades, una pérdida sensible respecto al año anterior, pero que si vemos cómo está el resto de la automoción, pues la verdad es que la moto ha sido, digamos, el subsector dentro de la automoción que menos ha sufrido, el que ha presentado unos datos menos negativos. Estaba ganando ya la moto representatividad dentro de la automoción, dentro de toda la movilidad, pero como decía Ramón, como decía nuestro presidente, pues el COVID ha sido acelerador de esta transformación de la nueva movilidad, y en este ámbito la moto gana peso con el 13% del total de las matriculaciones registradas en España. Un dato optimista que bueno, nos da esperanza para el futuro. Ha sido un año con fases muy claramente diferenciadas. Arrancamos el año sin saber nada todavía del virus, y la verdad es que crecía el mercado consistente, la moto iba ganando peso, como estábamos comentando, pero llegó esa segunda fase tan marcada, como vemos en la gráfica, el confinamiento total, más o menos entre 15 de marzo, 15 de mayo, coincidiendo además con un mercado, con una época alta en la estacionalidad que tiene el mercado de la moto. Lógicamente el clima afecta a la evolución del mercado, y este confinamiento nos vino en un momento pues francamente inoportuno, en un momento alto de ventas. Tercera fase, empezamos la desescalada, empezamos a regresar a las calles, y bueno, pues ahí claramente surge con fuerza las ventas de motos. La gente regresa a la calle y encuentra a las ventajas tradicionales la ventaja añadida de la seguridad. En la moto la distancia social está garantizada, está libre de contagios, y eso, unido a cierta demanda retenida durante el periodo de confinamiento, hace que crezcamos potente en toda esa tercera fase, digamos, del año, con crecimientos a doble dígito. Finalmente llega una segunda ola. Esta segunda ola nos afecta negativamente, empieza a afectar a ciertas restricciones de movilidad, y aunque veamos ahí en el último mes un cierto efecto fin de serie, un cierto efecto ahí de matriculaciones en diciembre, la verdad es que el último trimestre del año ha sido malo para el sector. Si vemos por tipos de vehículos, dentro de lo que es el total de los vehículos ligeros, pues bueno, las caídas son generalizadas. La única nota positiva nos la pone el ciclomotor. El grueso del mercado, prácticamente el 85% del total de los mercados ligeros, son las motocicletas, y las motocicletas, como veis, cayeron el 11,6%, con un total algo más de 155.000 unidades matriculadas. Por tanto, decía, el ciclomotor crece, perdón, es la nota positiva. Explicaremos luego un poquito más de este crecimiento del ciclomotor, y por tanto el total de motos desciende un 9,3%, un total de 176.000 motos entre ciclomotores y motocicletas. Los mercados de nicho, cuadriciclos, ligeros, pesados, también han descendido, pero bueno, en la tónica general, como ha hecho el conjunto del sector. Si vemos la distribución por comunidades autónomas, pues veremos variedad de datos positivos y negativos, pero la verdad es que los pocos datos positivos están localizados en comunidades donde el volumen de mercado es pequeño. Si observamos aquellas comunidades, las 4 plazas principales para nosotros, que superan las 10.000 unidades, pues estas están todas en negativo, desgraciadamente. Normalmente, siempre cuando tenemos ocasión de tener este encuentro en circunstancias normales, digamos, esta rueda de prensa presencial, solemos también dar un detalle de lo que ha sido el mercado
en las grandes áreas metropolitanas y en concreto en el caso de Madrid, en el caso de Cataluña y Barcelona. Bueno, la evolución, como veis aquí, ha sido bastante dispar, pero no en las motocicletas. Las motocicletas se han comportado de una forma más parecida en Cataluña y en Madrid. Es en los ciclomotores donde ha habido una gran diferencia. Digamos que el canal de alquiler, la dotación de flotas para el motosharing del ciclomotor es la que marca aquí la diferencia. Unas dotaciones que se produjeron en el año 19 con fuerza en Madrid y con más fuerza en el año 20 en Barcelona, y son las que motivan estas diferencias de datos entre Madrid y Barcelona. Yendo a ver un poquito más en detalle las motocicletas, lo decíamos antes, prácticamente el 85% del total de los vehículos ligeros son motocicletas. Veíamos una caída general en motocicletas del 11,6%, 155.295 unidades matriculadas. ¿Cómo se ha dividido esto por los canales de venta? Bueno, pues el canal de venta principal sigue siendo el canal de particulares, lo veis ahí, con un 84,5%. Este es muy buen dato. Esto quiere decir que este es un mercado, el mercado de la moto es un mercado saludable, donde la evolución y la solidez del sector descansa en las compras de particulares. No obstante, el canal de empresas también tiene su importancia, lo veis ahí, con 18.865 unidades. Cada vez más empresas utilizan flotas de moto entre sus vehículos. Y el canal que tiene menor volumen, pero que por contra veis que tiene un crecimiento muy superior a los otros dos canales, es el canal de alquiler, el canal de Rentabike, impulsado, como decía, por el motosharing en las principales áreas metropolitanas. Si vemos el mercado por cilindradas, pues desgraciadamente tampoco hay buenas noticias aquí. Vemos que todos los segmentos de cilindrada han caído. El segmento de 125 ya sabéis que tiene una especial importancia. Solo el segmento de 125 ya supone más de la mitad, el 54% de las ventas totales de motocicletas, y este ha caído un 9,9%, un poquito más han caído las cilindradas superiores. Por contra, los ciclomotores, menos de 50 centímetros cúbicos, lo decíamos, es el dato positivo del mercado de la moto en este año 2020. Por segmentos de uso, digamos así, por el tipo de uso que se le da a la moto, pues vemos un pequeño dato positivo en el caso de la moto off-road, de las motos de trial y las motos de enduro, con un crecimiento del 2,3%, sin embargo, estas suponen menos del 5% del mercado, es un segmento pequeñito. Los otros dos segmentos, scooter y carretera o moto más de diseño convencional, veis que caen los dos, cae un 15% el scooter y cae algo menos la moto convencional. No solo la movilidad está haciendo que la moto sea un vehículo más popular, sino que también en este contexto de pandemia la moto también de ocio o de turismo ha sido un refugio para esas vacaciones que bueno, pues que no hemos podido disfrutar en la forma habitual. Es decir, el uso de la moto, no solo en la movilidad, pero también como forma de ocio, como forma de turismo, crece, y es lo que explica esta diferencia entre las caídas de los scooters y las caídas del segmento de carretera. Disculpa, Chema, quería comentar, por favor, que para vernos en pantalla grande, que algunos estáis transmitiendo a través del chat, que no lo tenéis correctamente seleccionado, tenéis que darle en la pantalla en la que estamos emitiendo, botón derecho, opciones y anclar. Gracias. Disculpa, Chema. Nada. Bueno, veíamos las motocicletas, vamos a ver una pincelada de los ciclomotores, ¿no? Decíamos los que han puesto esa nota positiva.
Bueno, pues por canales de ventas lo vemos, los particulares también en el ciclomotor es el canal principal, pero menos que en la motocicleta. Aquí vemos que los particulares suponen prácticamente un 60% del mercado, y aquí gana mucho peso o tiene mucho peso el alquiler, el canal de alquiler con el motosharing. Al igual que en la motocicleta, veis que contrastan mucho las caídas, más o menos en torno al 5% del canal particular y del canal de empresa, contrastan con el gran crecimiento del ciclomotor en la forma de alquiler, en la forma de motosharing. Como decíamos, de hecho, estos crecimientos y esta parte del motosharing, sin ser la principal del mercado, sí es la que ha logrado desviar a positivo los resultados del pequeño, digamos, de las motos, que es el ciclomotor. Y nos gusta también siempre echar una mirada especial a la moto eléctrica y a los vehículos ligeros eléctricos. En este año, 2020, ha crecido, sigue creciendo la cuota de mercado de la moto eléctrica pura y supone ya un 8,2% del total del mercado de motos. No cabe duda que la moto es el vehículo eléctrico más popular para los ciudadanos, en el que más fácil se están incorporando a la electromovilidad. Y en ese sentido, la moto pues es una puerta de entrada para la automoción eléctrica en general. Como veis, se han alcanzado un total de 14.524 unidades, divididas partes iguales prácticamente entre motocicletas y ciclomotores. Lógicamente son las motos más pequeñas y de orientación más urbana las más populares dentro del vehículo eléctrico. Bueno, siempre en esta cita anual ya clásica, recurrente en la actividad de Anesdor, ofrecemos unas previsiones. Esto lo hemos debatido este año internamente, porque cómo ofrecer previsiones en un año donde está marcado por la incertidumbre, donde cada semana afrontamos novedades, donde en Navidades no esperábamos este comienzo de año, por ejemplo, en gran parte de la península, con estas fuertes nevadas y esta situación. Bueno, hemos hecho un ejercicio de previsiones y os lo vamos a presentar, pero lógicamente todas estas previsiones están sometidas a todos los cambios que en términos de pandemia, en términos de restricciones, en diferentes sentidos nos pueden afectar. También a cómo se vayan desarrollando las políticas y las actuaciones del Gobierno alrededor de la automoción española. En cualquier caso, somos optimistas, prevemos un año 21 en las circunstancias actuales o con la información que tenemos ahora, insisto, vemos un año positivo, mejor que el año pasado, con un crecimiento moderado. No esperamos, hay dificultades también en el año 2021 y planteamos un 6,8% de crecimiento total del sector, donde lo que más crecería serían las motos de media y alta cilindrada, un 10,4%, mientras que el resto de los segmentos, estando en positivo, vemos una tónica más moderada. Si observamos, como hacíamos antes, la moto más desde un fenómeno con más peso en un fenómeno urbano, ¿no? Las dos grandes áreas metropolitanas, Madrid y Barcelona, pues también prevemos un comportamiento positivo, un poquito más moderado en el caso de Cataluña, donde planteamos un crecimiento del 6%, un pelín inferior a España por el propio comportamiento del mercado este año y por la madurez que tiene ya la moto en Cataluña. Hay una gran penetración de moto entre la población de Cataluña. Mientras que Madrid, que es un mercado con algo más de potencial, donde la moto no es tan histórica, pero está creciendo con fuerza, como digo, presenta un poquito más de potencial y creemos que puede crecer un poquito más en Madrid, el 8,2%.
Bueno, veremos, las previsiones están para romperlas, ojalá la evolución de toda la campaña de vacunación sea positiva, ojalá todos estos planes de recuperación evolucionen satisfactoriamente y rompamos estas previsiones favorablemente. Y bueno, hasta aquí datos de mercado. Siempre solemos completar esta comparecencia con algo de información alrededor de los temas básicos de la moto y nuestro tema principal siempre es la seguridad vial. Ya sabéis, en Anesdor no entendemos el motociclismo si no es un motociclismo seguro y en este sentido, pues como es lógico, también la pandemia ha marcado los datos de siniestralidad. Recientemente comparecían el ministro del Interior junto con el director general, la subsecretaria de Interior y el director general de Tráfico y nos presentaban unos datos muy favorables en España en lo que es la seguridad vial en 2020. Por vez primera hemos bajado de los 1000 fallecidos en total y en concreto la moto era la que presentaba mayores descensos dentro de los diferentes vehículos en la seguridad vial en España. Han sido un total de 189 fallecidos, una reducción de superior al 30% respecto a los datos del año anterior. En este año hemos presentado en Anesdor, en ACEM, en todo ámbito europeo, nuestra nueva actualización de lo que es la estrategia de seguridad vial tal como la comprendemos nosotros como sector y una evolución y aproximación a lo que es el concepto de sistema seguro, bueno, pues en línea con los criterios que concluimos en la Declaración de Estocolmo como directrices principales a nivel global para la evolución de la seguridad vial. Nuestra estrategia de seguridad vial, nuestra aproximación al sistema seguro con vehículos más seguros, con más dispositivos de seguridad, conductores más seguros, mejoras en la formación de los conductores, mejoras en las infraestructuras, teniendo en cuenta que cada vez hay más motos, cada vez hay más bicis, más patinetes, más usuarios vulnerables y por tanto hay que protegerlos. Todo esto tiene que aterrizar en las diferentes políticas de la Administración. ¿Y qué esperamos en este año respecto a las políticas de seguridad vial para la moto y para los vehículos ligeros? Bueno, pues está en los medios ya descontado. Muy importante la implantación a partir de mayo de la pacificación en los entornos urbanos con la generalización de la velocidad del 30. Esto debería conllevar una mejora sustancial de la seguridad de los ligeros en ámbito urbano. Pero bueno, también más medidas generales, ¿no? La obligatoriedad que vendrá del uso de los guantes, ya ha salido publicada la posibilidad en situaciones de congestión de poder segregar, separarnos de los coches y circular por los arcenes para en esa situación de atasco circular con mayor seguridad. Se va a regular de forma más completa el uso de los intercomunicadores y quizás la medida más importante que esperamos es la proliferación de toda la formación avanzada, la formación post-carnet, la generalización de cursos de conducción segura que además que estarán certificados por la propia DGT y que su realización conllevará el obtener unos puntos en el carnet de conducir. Esperamos que eso generalice ese tipo de formaciones y será sin duda la medida estrella de la seguridad vial que esperamos para el año 2021. Ya se anunció también una señalización específica de los 100 tramos en España con mayor concentración de accidentes de moto. Seguiremos trabajando con la DGT en estrecho, seguiremos trabajando con Traficoa en el País Vasco, que tiene sus competencias transferidas, y seguiremos trabajando mucho con el Servei Català de Trànsit. Ya está en experimentación, en fase de pilotaje, esta nueva señalización de la trazada segura en las curvas y continuaremos, y en el año 2020, a pesar de la pandemia y con las medidas sanitarias debidamente controladas, hemos podido realizar la actividad de formación 3.0 y durante 25 semanas del año 2020 hemos podido estar dando formación en las carreteras catalanas. Bueno, la seguridad vial está íntimamente ligada a la movilidad y la nueva movilidad
post-COVID está en la agenda política y en la agenda social en la más alta posición, y la moto y los vehículos ligeros tienen mucho que decir en esta nueva movilidad. Lo recordamos siempre, las emisiones, lo señalaba Ramón en su intervención inicial, las emisiones de los vehículos ligeros pues son muy contenidas. Aquí veis datos recientes del Ministerio de Transición Ecológica en relación a los gramos de CO2 por kilómetro y pasajero emitidos en los diferentes modos de transporte, y aquí podemos ver cómo las motos están en un grado de eficiencia pues prácticamente comparable al autobús público. Por tanto, es un modo de transporte muy adecuado. No solo en términos de CO2, lo comentábamos antes, este año ya todas las motos que se matriculen en el mercado serán motos Euro 5. Hay que recordar que bueno, llevamos ya más de una década inmersos a nivel político, pero también lógicamente con nuestro apoyo como sector en la carrera de la reducción de las emisiones, y estas motos Euro 5, pues respecto al momento de inicio de aquella carrera, pues han reducido un 92% las emisiones de HC, y más de un 95% se han reducido las emisiones de óxidos de nitrógeno, comparando las motos de ahora, de Euro 5, con las motos que había, por ejemplo, en el 2006 en Euro 3. Es decir, si tenemos en cuenta que la edad media de una moto en España es de 16 años y pico, según los datos de la DGT, 16,4 años es la edad media del parque de motos en España, pues aquí vemos dónde está el grave problema o dónde podemos ganar la máxima eficiencia, quitando motos antiguas, porque como digo, 90%, más de 90% de reducción, comparando una moto del año 2006 con una moto de las que venderemos en el año 2021. En cualquier caso, lo comentábamos, las emisiones en cuanto a NOx, en cuanto a partículas, en cuanto a CO2 de una moto o de un ciclomotor, en general de un vehículo ligero, son muy inferiores a la de otros vehículos mayores y por tanto pueden ayudar a la reducción de emisiones en el ámbito urbano. Aquí es donde estamos encontrando uno de los problemas como sector y donde bueno, pues hay que llamar en general a las administraciones a un razonamiento, a pensarlo un poquito más antes de aplicar sus políticas de restricción, porque lo hemos explicado muchas veces, las etiquetas de los coches, las etiquetas ambientales de los coches y de las motos visualmente son las mismas, pero no quieren decir lo mismo. Nos estamos encontrando con la situación real de que las motos Euro 5 están recibiendo una etiqueta C, mientras que otros vehículos, por ejemplo, turismos con GNP o con GLC, están recibiendo una etiqueta eco. Un turismo de GNP o de GLC tiene más del doble de emisiones que una moto de combustión Euro 5. Por tanto, el hecho de que los ayuntamientos estén cortando en la misma etiqueta a todo tipo de vehículo no es un hecho, no es una decisión acertada en términos de contaminación y en términos de emisiones. Y bueno, esperamos que a lo largo del año 21 se revise este sistema de etiquetado de vehículos, se actualice y bueno, las motos Euro 5 queden en una mejor posición. Es importante, muchas cosas del plan de recuperación, por ejemplo, están ligadas, subvenciones que están ligadas al tipo de etiqueta del vehículo, y resulta que las motos, por esta mala clasificación, pues están dejando de poder acceder a todas esas ayudas. Bueno, el futuro de la moto en este año 21 pues seguirá marcado, como es lógico, por la evolución de la pandemia. Pero bueno, estamos inmersos ya en los grandes planes de recuperación, el plan Next Generation EU, el plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Es importante, creemos que la moto y los vehículos ligeros pueden ayudar y pueden contribuir a esta recuperación, aportar su granito de arena en la parte de automoción y en la parte de movilidad. Para eso será importante que se mantengan
las políticas bueno, pues de renovación del parque con Plan Renove, de desarrollo de la electromovilidad, planes MOVES, y bueno, Anesdor está participando en la mesa de automoción y bueno, creemos que, como decía, que los vehículos ligeros jugarán un papel más relevante del que acostumbraban en esta nueva movilidad. Para lograr esto, son necesarios, como decíamos, estrategias duraderas, planes estructurales que se sostengan en el tiempo. Y aquí hay dos temas fundamentales: los planes de incentivo. Desgraciadamente el Plan Renove ha sido una ayuda, pero no toda la ayuda que esperábamos. Dificultades administrativas no han permitido consumir todo el presupuesto disponible, y esperamos que en el año 2021 el Gobierno lo antes posible pueda darle continuidad a estos esquemas de renovación, tanto al Plan Renove como, decía, al plan orientado a la electromovilidad, que es el Plan MOVES. Otra de las grandes cuestiones que están encima de la mesa este año 21 es la fiscalidad. Y bueno, se ha hablado del impuesto de matriculación. El Gobierno parece que está más por la labor de modificar el impuesto de matriculación. No es la solución. Yo creo que lo venimos explicando hace tiempo. Los impuestos están concentrados en los vehículos nuevos, que son los más seguros y los más eficientes ambientalmente, y están descargados en los más antiguos. ¿Por qué? Porque el impuesto de matriculación es un impuesto solo para los vehículos nuevos. El impuesto de circulación, que es el que cubre todo el parque de vehículos, debería ser el que absorbiera esa recaudación. Esto supondría una subida muy contenida del impuesto de circulación, pero descargaría los vehículos nuevos, insisto, más eficientes y más seguros, y por tanto ayudaría a la renovación del parque y sería la mejor reforma fiscal que no solo la moto, pero la automoción en general podríamos tener. Bueno, en ámbito municipal, la actuación política va a ser decisiva también. Lo estamos viendo, grandes áreas metropolitanas, Madrid, Barcelona, pero también otras grandes ciudades. Aquí nuestro principal mensaje es que la moto debe tener una posición singular dentro de esto. Estamos viendo que muchos ayuntamientos meten a las motos en el mismo saco de los coches y otros vehículos a la hora de hacer sus políticas de movilidad urbana. Esto es un error. Son vehículos distintos, se comportan distinto, pueden contribuir a la descongestión del tráfico y a la reducción de emisiones, y en ese sentido pueden ayudar mucho a mejorar la movilidad urbana. Darle un papel diferente y singular a la moto dentro de las políticas urbanas es muy importante. Y bueno, también a la hora de abordar los planes de seguridad vial en ámbito local, es importante tener este concepto del sistema seguro y es importante tener en cuenta a los usuarios vulnerables, peatones, ciclistas y motoristas. Y bueno, pues por la parte de la moto lo hemos visto desgraciadamente en la ciudad de Barcelona, como la instalación de determinados elementos, de determinadas barreras en la ciudad, pues va en contra de la seguridad de los usuarios vulnerables. Son multitud de ayuntamientos los que en el año 21 trabajarán en nuevos PEMUs, nuevos planes de movilidad urbana sostenible, y nuevas ordenanzas de movilidad para su ciudad. A disposición de todos ellos estamos en Anesdor para que la moto y los vehículos ligeros tengan, decía, su posición singular y sean bien recogidos en estas nuevas regulaciones municipales. Grandes focos: Barcelona-Madrid. Bueno, Barcelona yo creo que debe reconsiderar, quizás está dejando a la moto fuera de la ecuación de lo que es la nueva movilidad y la movilidad sostenible, y yo creo que no cabe duda que Barcelona aporta mucho a la movilidad de Barcelona, puede contribuir a la descongestión. Y bueno, esperemos que en el caso del nuevo PEMUS de Barcelona se consideren algunas posiciones alrededor de la moto. Igualmente en la ordenanza de movilidad de Madrid, que ya se está trabajando. Bueno, Madrid yo creo que cuenta un poquito más en sus políticas con la moto en este sentido. Y bueno, pues esperamos que la nueva regulación de Madrid 360 y los nuevos actualizados planes de seguridad vial en el ámbito de Madrid recogerán bien las necesidades de la moto
moto y de los vehículos ligeros. Y nada más, hasta aquí nuestra explicación. Y Nacho, ahora supongo abrimos un turno para contestaros Ramón o yo todas las preguntas que queráis plantearnos. Sí que os pedimos, por favor, que antes de intervenir con vuestra pregunta y os identifiquéis con el nombre y el medio al que representáis. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Chema. Como decía él, por favor, en el Teams hay un botón para levantar la mano y según lo vayáis haciendo os voy dando paso, de silenciar el micrófono y hacéis la pregunta. Primero tenemos una pregunta de Pablo Ballesteros. Hola, buenos días. Gracias por este turno de preguntas. Tenía dos cuestiones. La primera, quería preguntar más o menos, has comentado que a la administración le pedís tres cuestiones, más o menos por resumirlo: reforma fiscal, planes de incentivo Renove Move y el tema de las etiquetas de la DGT para que de alguna forma incide de forma positiva a las motos. Quería saber de estas tres cuestiones, ¿cuál crees que está más cerca? Y luego también, dentro de la previsión de un incremento del 6,8% del mercado de... Muchas gracias, Pablo. Respondiendo a la primera cuestión, es verdad, estos tres temas son temas fundamentales que señalamos de mucha importancia en la política de automoción, digamos así, en el año 21. No son los únicos. Todo el tema del plan de recuperación y transformación y lo que podamos aprovechar de todo esto en la automoción española será decisivo en el año 21. Pero respondiendo a tu pregunta, de estas tres cuestiones, yo creo que la que antes nos llegará resuelta en el tiempo será la revisión del sistema de etiquetado ambiental de los vehículos en España. Ya estamos trabajando en conjunto con diferentes ministerios y en particular con la DGT que coordina este trabajo. Y bueno, lo que esperamos aquí es que llegue lo antes posible para que cuando los ayuntamientos vayan implantando sus restricciones en función de estas etiquetas, pues la moto esté bien recogida. Creo que esta será de las tres la primera. La fiscalidad ya sabemos que es un tema muy complejo. Ya ha anunciado el Ministerio de Hacienda que está inmerso en una gran reforma fiscal más allá de la automoción. Veremos los tiempos del Gobierno. Las etiquetas, sin duda, yo creo que llega antes. Vale, a continuación tenemos una pregunta. Chema Bermejo, si puedes... Perdón, Pablo había planteado otra pregunta en torno a la evolución del mercado y a nuestras previsiones. El mensaje principal que decíamos, vamos a ver, Anesdor lógicamente no tenemos la bola de cristal que no tiene nadie para ver cómo va a ser la evolución de la pandemia, no nos corresponde a nosotros esto. Nosotros estas previsiones las hemos hecho sobre la base de una evolución una movilidad más restringida ahora a principio de año, pero sobre la base de que la segunda mitad del año ya estaría bastante normalizado gracias a la vacunación. Lo estamos viendo, incluso estas grandes nevadas están cambiando el comportamiento del mes de enero, ¿no? Veremos las incertidumbres cómo van evolucionando y cómo podemos cómo tenemos que ir ajustando a lo largo del año esta previsión. Vale, decía Chema Bermejo, por favor. Sí, hola.
Sí, claro que tenemos los datos del mercado de ocasión. Además, a continuación de la rueda de prensa, quienes queráis más detalle podéis solicitarnos los datos detallados que queráis, también por zona geográfica o lo que os interese. En el caso que planteas, Chema, del mercado de ocasión, ha funcionado de una forma bastante similar al mercado nuevo en el año 2020. Ha terminado el año con una caída, con números negativos, pero con una caída ligera. Hablábamos de 9,2% en el total en los vehículos nuevos, está en el 8% para el caso de los vehículos de ocasión. Y más aún, si vemos el ratio de ventas entre nuevos y usados, pues se ha mantenido. Este año se han vendido 2 vehículos de ocasión por cada vehículo nuevo que se vendía. Es un ratio muy similar al que tuvimos en el año 19, incluso en el año 18. Cuando estamos hablando de la moto como fenómeno en la movilidad, estamos hablando de ambos. Estamos hablando de usados, de vehículos usados y de vehículos nuevos. Incluso estamos hablando del doble de volumen en el caso de los usados, como decía, 2 usados por cada nuevo. El comportamiento del mercado de ocasión y del mercado de nuevos durante el año 2020 ha sido bastante similar. Vale, a continuación la siguiente pregunta es Raúl Romojaro, por favor. Hola, buenos días. ¿Me escucháis, verdad? Hola. Hola, Raúl, te escuchamos bien. Disculpad, perdona por el ruido, que estoy... Muy bien, muchas gracias por tus preguntas, Raúl. Vamos a ver, en el tema de las motos Euro 5 que planteas, arranco por tu segunda pregunta. Es verdad. Vamos a ver, todos los procesos de fin de serie en automoción, en los coches, en las motos, suelen conllevar 2 años. En un primer año se dejan de poder homologar nuevos modelos para luego ya dejarse de vender, ¿no? Y así ha sido la transición de Euro 4 a Euro 5. Durante el año 2020 ya no se han homologado motos Euro 4, todo lo nuevo que se ha homologado ha sido Euro 5, se vendían Euro 4 y Euro 5 y a partir de este año 2021 ya solo se vende Euro 5. Tienes razón, hay algunas motos de Euro 4 que todavía se venderán. No porque haya habido una moratoria excepcional, sino porque siempre estos cambios normativos van acompañados de una regulación que se llama el fin de serie. Y el fin de serie, porque el mercado no es perfecto y porque es imposible acabar de liquidar el 100% del stock, hay unos pequeños cupos de motos que controladas por unos listados en el Ministerio que están justificadas dentro de la regulación europea y que se podrán vender durante el año 2021. Pero démonos cuenta que esto es un porcentaje mínimo que no puede alcanzar ni el 3% del mercado total. O sea, yo decía solo se venderán Euro 5, es verdad que habrá un proceso de fin de serie, pero como digo, como es habitual en cualquier cambio normativo en la automoción. Respecto a la primera de tus preguntas, ¿por qué le vemos un mayor recorrido este año a la moto convencional que al scooter? Bueno, el scooter es orientado prácticamente puro al ámbito urbano. La moto convencional hay gente que la usa con un propósito urbano y gente que la usa más como ocio, turismo,
Bueno, nosotros creemos que el fenómeno urbano nos va a ayudar, pero creemos también que hay muchas ganas, y lo hemos observado también, como lo comentábamos en la presentación en el año 2020, hay muchas ganas de usar la moto también como opción de ocio y de turismo. En esta situación sanitaria, planes que antes eran normales en vacaciones no se pueden hacer. Y bueno, pues estamos viendo que mucha gente está encontrando o redescubriendo en el viaje en moto un viaje seguro sanitariamente y una forma de turismo que bueno, pues que sí puedes practicar. Y este factor creemos que ayudará un poco más a esta moto, que como digo, se beneficia no solo de la parte urbana, pero también de toda esta parte de ocio y turismo. Y por tanto creemos que ese segmento de moto crecerá un poquito más que los scooters. Perfecto. La siguiente pregunta es de Josep Lluís Mernos. Buenos días, José Luis. Si puedes activar el micro y hacer la pregunta, por favor. Buenos días. Bueno, nosotros, el ámbito de Anesdor es la categoría L de vehículos, que son los vehículos ligeros, y esto abarca desde la bicicleta eléctrica hasta los ciclomotores, motocicletas, triciclos, cuadriciclos. Los vehículos de movilidad personal, patinetes, digamos, estarían por debajo, no entran en esta categoría de homologación y no son nuestro ámbito de trabajo en Anesdor. Los conocemos, interactuamos con ellos en la movilidad, incluso algunos de nuestros asociados tienen también ese tipo de vehículos, igual que tenemos asociados que tienen coches y no es el ámbito de Anesdor. Por ejemplo, SEAT es una de las empresas que se ha incorporado durante este año a la asociación y SEAT tiene patinetes en el mercado. La segunda pregunta hace referencia a la... Bueno, las infraestructuras son uno de los puntos importantes en este concepto del sistema seguro que estábamos comentando antes. Y en este sentido, no solo en el ámbito urbano, que lo comentábamos durante la presentación, tienes toda la razón, en el ámbito de carretera también hay que incrementar las auditorías de seguridad vial en las vías, sobre todo en las principales vías, y sobre todo para centrar el tiro comparando esto con las estadísticas de accidentes y dónde se producen los accidentes. Tienes razón, el arcén suele ser una zona sucia de la carretera, debería limpiarse con más frecuencia, pero bueno, va a ser una realidad también que siempre va a ser, porque tiene menos tráfico, va a ser una zona siempre más sucia que un carril normal de circulación. Hablamos de poder circular por los arcenes en situación de congestión, cuando los coches están parados en los carriles normales. Y hablamos de una circulación solo en esa situación y a una velocidad máxima, que está por ver la publicación. Se habló primero de 40 kilómetros, luego se habló de 30 kilómetros. No es lo más importante, yo creo, aquí la velocidad. Hay que ir a una velocidad muy reducida. No es un carril, no es el carril más seguro y estamos hablando solo de separarnos en el momento de la congestión, porque circular entre coches en ese momento es mucho más peligroso que circular por el arcén separadamente, incluso aunque el carril esté un poquito más sucio. No quita que, por supuesto, limpio mucho mejor. Perfecto. Y para terminar por mi parte, una pregunta sobre la
Desgraciadamente no está en nuestra mano. Nosotros no somos quienes decidimos la política de movilidad de Barcelona. Desde luego nosotros no la decidiríamos tal como está en este momento. Y nosotros, ¿qué haremos? Persistir y persistir en la situación en la que estamos en los últimos meses, que es contactos directos con todas las administraciones de Barcelona, con todos los grupos políticos, porque estamos trabajando no solo con el gobierno municipal, en este caso estamos hablando del Ayuntamiento de Barcelona, pero también con todos los grupos de la oposición. Parece que encontramos bastante más sensibilidad, incluso una posición, diría, común en todo el bloque de la oposición respecto a la necesidad de corregir este mobiliario urbano y algunos aspectos más, como señalabas, por ejemplo, la diferenciación de coches y motos, que en Barcelona reciben el mismo tratamiento. Es verdad, está previsto dar el paso que dices tú, será ahondar en un error en el caso de Barcelona, pero nosotros, más allá de comunicarlo públicamente, como estamos haciendo, por ejemplo, hoy, y más allá de trasladarlo a quienes son verdaderamente responsables de tomar esas decisiones, me temo que Anesdor no puede hacer más en modificar esas regulaciones que dependen del ayuntamiento. Esperemos que las noticias más recientes y tan desgraciadas como dices, que hemos tenido que ver ya la primera víctima mortal de esto que veníamos explicando y que, como señalas, recuerdo, tú mismo lo comentaste hace algo más de un año ya, bueno, pues esperemos que rectifiquen los responsables de estas políticas. Sí, no sé si al respecto, quizá Ramón desde Barcelona, tú puedes aportarnos algo más sobre este tema. No, yo estoy completamente de acuerdo con todos los comentarios. Yo haría dos matices. Uno es el ayuntamiento. Yo creo que empieza a ser un clamor popular, ya no solo la moto, que este movimiento táctico de mobiliario urbano es fallido y lo tienen que readecuar. Esperamos que lo hagan lo antes posible para no tener más desgracias. Y luego hacer otro matiz con lo de la circulación por los arcenes. Da un poco la sensación de que lo que se quiere únicamente evitar es que se circule entre los coches. Yo quiero remarcar que cuando estás dentro de un atasco con una moto entre coche por delante y coche por detrás, es relativamente sencillo que haya un pequeño golpe por detrás, que en un coche es chapa y pintura. En una moto normalmente termina con problemas cervicales y que pueden ser relativamente graves. Yo creo que lo de poder ir por arcén es una gran ventaja y aunque sea 30 por hora, es una velocidad segura, por sucios que estén los arcenes, no deberían de haber muchos problemas y es una mejora de seguridad altísima. Yo creo que esto lo tenemos que celebrar. Y con el ayuntamiento tenemos que seguir persistiendo, dar argumentos a la oposición y poner en público todas las cosas que nos están haciendo bien y las posibles mejoras que pueda haber para irlo tirando para atrás, pues no tiene mucha viabilidad y yo creo que espero que en meses, que no lleguemos a años, el panorama de Barcelona tiene que cambiar de una manera radical. Hay que señalar, además, que no es un problema de motos esto de Barcelona y este mobiliario urbano, es un problema de todos los vulnerables. A veces se indica, o desde el ayuntamiento, la alcaldesa, la teniente de alcalde han indicado que, bueno, circulando a velocidades bajas, como ahora, a 30 por hora, pues no deberían ser un problema. Yo no le deseo a nadie un choque a 30 por hora, me da igual en moto, en bici, en patinete, contra un elemento fijo de hormigón, las heridas y las consecuencias son muy graves, incluso a 30 por hora. Perfecto. Pues la siguiente pregunta, muchísimas gracias, Chema Ramón, es de Pepe Burgaleta. Si desactivas el micro, por favor, Pepe, a tu disposición tanto José María como Ramón. Hola, buenos
Bueno, ese es el gran reto y como muy bien señalas, es yo creo una de las razones que ha impedido que esta reivindicación histórica del sector general de la automoción, no solo de Anesdor, llevamos más de una década reclamando esta revisión de la fiscalidad del automóvil. Como dices, el hecho de que afecta a la recaudación de los distintos niveles, no solo ayuntamientos y la recaudación estatal, también las comunidades autónomas reciben una parte del impuesto de matriculación, por ejemplo. Entonces, el hecho de que los tres niveles de la administración se vean afectados es lo que dificulta tanto que el Gobierno aborde esta medida. Sin embargo, no queríamos dejar de ponerla encima de la mesa. ¿Por qué? Porque es precisamente este año cuando el Gobierno nos está hablando de una revisión fiscal profunda que va a afectar también a los diferentes niveles de la administración, no solo en estos impuestos, sino en otros impuestos. Luego, el momento de meter esta reforma en la ecuación y que el resultado final no perjudique especialmente a ninguno de esos tres niveles de la administración, sino que salgan equilibrados, pues sería ahora cuando debería abordarlo el Ministerio de Hacienda. Desgraciadamente, creo que no van por ahí las intenciones del Gobierno, van más bien por una revisión del impuesto de matriculación, y de hecho lo que hemos visto en enero en el caso de los turismos, de los coches, es que han sufrido de facto un incremento en su impuesto de matriculación. Nosotros no nos hemos visto afectados en este cambio. Sí que es verdad que nosotros en 2008, cuando cambiamos al reglamento mundial, al WMTC, hablábamos en los coches del WLTP, en nuestro caso tenemos nuestro WMTC, World Motorcycle Test Cycle, y este ya lo abordamos en el año 2008. Nosotros ya sufrimos aquello casi 10 años antes. El problema de antigüedad del parque es demasiado grave en España y una reforma simple del impuesto de matriculación no va a ayudar a resolver este grave problema español. De acuerdo. Pues quería una aclaración porque es correcto con matices. Vamos a ver, como hablábamos antes, lo que hay es un procedimiento de fin de serie como hay siempre. Lo que se anunció por parte de ACEM, anunciamos desde ACEM y anunciamos también en Anesdor y estuvimos trabajando en ese momento, es un pequeño ajuste en el procedimiento de fin de serie, ¿vale? No es que vayamos a vender más motos de Euro 4, lo que cambiamos es la forma como se miden esos cupos. El hecho de que se sobreviniera la pandemia y el cierre, no solo en España, sino en Europa, afectó a los planes de liquidación de stock de Euro 4 que teníamos durante el año 2020. No pudimos liquidar todo lo que queríamos, sobre todo en algunos modelos. Otras partes de la gama se han visto menos afectadas. La modificación que logramos que nos aprobase Europa, si normalmente hay un cupo y tienes 2 años para liquidar ese cupo de Euro 4, nos permitieron cambiar la fórmula para calcular el cupo. Podemos meter más, de algunos modelos podemos meter más cantidad, pero si hacemos esa opción de meter más cantidad, no tenemos 2 años, sino 1 año para liquidarlas. Entonces, ha cambiado, por resumirlo y no liaros con un detalle demasiado técnico, ha cambiado la fórmula de calcular el cupo de fin de serie, nos permite hacer algunas excepciones en los modelos más difíciles de liquidar, pero a cambio también los tenemos que liquidar más rápido. Por tanto, no va a afectar a la cantidad de motos o de emisiones que pueda haber en el mercado de motos nuevas en el 21, y tienes razón, sí se aprobaron y se lograron algunos ajustes que fueron importantes, porque si no los hubiéramos logrado, algunas partes de la gama de las marcas pues se hubieran tenido que automatricular ahora a 31 de diciembre, con el gasto y los problemas que eso conlleva. Perfecto. La siguiente pregunta, perdón, Luis Morales. Luis, no te escuchamos, no sé si puedes desactivar el modo silencio.
Luis, no te escuchamos. Mantienes la mano levantada, aparece tu icono como sin silenciar, pero no te oímos. Pasamos a otra pregunta. Pasamos a otra pregunta si hay alguien más. Veo que no hay más manos levantadas. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o si no, pues nos despedimos, que además es buena hora. Nuestra idea era que aproximadamente durara esto una hora. Bueno, veo que hay una pregunta de Florian Reyes. Florian, cuando quieras. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Gracias. Sí, está previsto en la agenda de trabajo con la Dirección General de Tráfico durante el año 21 una modificación del Reglamento General de Circulación que, entre otras cosas, traerá esta mejora, ¿no? Definirá mejor en qué condiciones sí se pueden utilizar estos dispositivos comunicadores en el caso de las motos. En Anesdor, desde luego, los defendemos en el sentido de que usar un comunicador en la moto aporta más seguridad. Por ejemplo, cuando tú estás circulando en grupo, que tu compañero de adelante te pueda advertir de un peligro que te vas a encontrar próximamente, pues esto aporta gran seguridad. Es verdad que en general en todos los vehículos, depende de cómo sean los dispositivos, pues si son unos auriculares que te introduces en los oídos y ya solo oyes ese canal, digamos, y no vas a oír las circunstancias del tráfico, pues eso no es seguro. Pero en determinadas circunstancias y sin ocupar, digamos, todo el sonido, por supuesto que los intercomunicadores aportan seguridad. Ya tiene un borrador la DGT, ya tiene nuestras ideas encima de la mesa y sí, esperamos que durante este año 21, más hacia la primera mitad que hacia la segunda, por fin tengamos ese tema mejor regulado y, como indicas, no tenga que quedar sujeto a la interpretación de los agentes, sino que todos los usuarios tengamos una norma clara y una norma que nos permita aprovechar la seguridad que aportan estos dispositivos. Muy bien, gracias. De acuerdo, antes de despedir, vamos a intentar otra vez que Luis Morales haga la pregunta. Decía por el chat que no lo escucha, no sé si a lo mejor activando el sonido, vamos, quiero decir, la pestaña donde se silencia el audio, a lo mejor tocando ahí puedes incorporarte a la conversación. Tenemos la pregunta. Dame un segundo, por favor. Os quería preguntar si se había detectado algún crecimiento anómalo de matriculaciones en ciertas plazas debido al efecto delivery, ya que de ser así, una porción del mercado que se pudiera saturar al haberse creado solo como un efecto de la pandemia. Bueno, vamos a ver, sí que se nota el delivery, lo hemos visto en la parte de canales de venta, como el canal de empresas, pues también había tenido un comportamiento razonablemente bueno. Y es una realidad que cada vez más las cifras de comercio electrónico en España, no solo por el reparto de comida a domicilio, que hay un boom tremendo y especialmente ahora durante la pandemia, sino por el reparto de paquetería y de comercio electrónico en general, se ha acelerado con la pandemia, como es obvio, pero no es nuevo de la pandemia, es un fenómeno que ya veníamos observando y que ya veníamos comentando antes de la COVID. Y bueno, en este sentido creemos que continuará más allá de la pandemia, el que cada vez el reparto de última milla tenga más importancia y que cada vez
se resuelva en mayor proporción con vehículos ligeros y con motos y ciclomotores. No sé, Ramón, si tú quieres completar algún matiz a esta respuesta. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado. Hay una incidencia, pero la ha habido todos los años. Si hiciéramos memoria del 2020, sí que ha habido una venta puntual, pero que la hay todo el año, que es con Correos. Correos matriculó, si no recuerdo mal, 500 o 600 unidades de vehículos, pero cada año los matricula aproximadamente, con lo cual es una parte más del mercado, no hay una gran incidencia. El sharing sí que ha sido un cambio en los últimos años, pero también va a pasar a ser parte estructural del mercado. O sea, todas estas flotas de vehículos se van a tener que ir renovando y ahora, como son nuevas, pues cuando te aparecen 1000 matrículas de un vehículo de una marca en una ciudad en concreto por un producto de sharing, el año siguiente difícilmente se va a repartir, pero al cabo de 2 o al cabo de 3 se van a ir renovando, con lo cual va a ser una parte más del mercado como hasta ahora. Perfecto. Parece que no hay más preguntas. Decíamos antes que nuestra duración estimada era en torno a 1 hora. Nos hemos ido 10 minutos más, pero nos ha importado. Pues nada más, agradeceros la presencia, los asistentes. En la próxima hora os enviaré tanto la presentación que habéis visto como la nota de prensa y algún material adicional, tanto de fotografía como de vídeo y nada más. Agradeceros de nuevo a todos vuestra presencia, también agradecerle a José María y a Ramón que nos hayan acompañado y nada, esperamos en los próximos meses volver a hacer una rueda de prensa en este contexto o bueno, ya quizás si hubiera la oportunidad en persona que sería una buena noticia. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperemos que la próxima persona ya. Eso es. Exacto, ojalá sea presencial. Muy buenos días. Adiós, buenos días a todos y gracias.